Muy bien. Hoy es domingo 19 de mayo del 2024. Estaremos cubriendo, si Dios lo permite, el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, de los versículos 15 al 22. Y he titulado este mensaje Pequeños Gigantes. Pequeños Gigantes. Vamos a la palabra de Dios ahí en el capítulo 21, versículo 15. Y leemos la palabra de Dios. Dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después de en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jare-Orejim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Oremos. Amado Padre, estamos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de ti y de que sea tu Espíritu Santo el que nos abra el entendimiento para recibir tu palabra. Disponemos nuestro corazón para lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Muéstranos tu verdad, muéstranos a Cristo, Señor, y que tú seas glorificado en todo momento. Para tu gloria te lo pedimos. Amén. Amén. Los últimos 4 capítulos del segundo libro de Samuel, del 21 al 24, forman un epílogo, es decir, una conclusión a manera de reflexiones sobre temas centrales de toda la historia. Estos capítulos repasan el período del reinado de David, no en un orden cronológico como lo habíamos venido viendo, sino temático, presentando una perspectiva importante sobre el pacto llevado a cabo por Dios con el rey David. El reino de David, aunque extraordinario en muchos aspectos, hemos visto que presentó serias limitaciones y fallas. Y si prevaleció fue porque el Señor estaba con él, cumpliendo el pacto que había hecho. La esencia de un pacto es el cumplimiento de los términos por las partes involucradas. El problema, por así decirlo, con los pactos hechos por Dios con el hombre, es que mientras él sí cumple con su parte, el hombre invariablemente falla en lo que a él le corresponde. Y eso implica que Dios tiene que actuar con justicia y juicio para castigar la desobediencia. La semana pasada vimos, en base a los primeros 14 versículos de este capítulo 21,
la hambruna que afectó al pueblo de Israel como respuesta de la ira de Dios por causa del incumplimiento de una promesa. Y cómo gente inocente tuvo que morir para apaciguar la ira de Dios, anticipando así la muerte del Señor Jesucristo, el justo, dando su vida para el perdón de los injustos. Ahora nos presenta en esta sección 4 breves relatos de diferentes hazañas heroicas llevadas a cabo por hombres valientes, fieles al rey. Eran, en comparación con el enemigo, muy pequeños e insignificantes, pero que se convirtieron en los verdaderos gigantes de la historia, actuando al amparo del rey ungido de Jehová. Enfrentaron gigantes y resultaron ser los verdaderos gigantes. Estas hazañas constituyen una muestra de la manera en la que Dios estaba actuando para proteger y liberar a David y a todo Israel de la mano de sus enemigos. Y al mismo tiempo nos dejan ver que David no estaba solo, sino que contaba con un grupo de hombres valientes que estaban dispuestos a dar su vida para protegerlo a él y al reino. Es una especie de reconocimiento a dichos hombres, que en este caso son 4, pero que son representativos de todos aquellos que permanecieron fieles al servicio del rey. Esta lista será ampliada en el capítulo 23, describiendo en algunos casos las hazañas realizadas por dichos hombres. Veremos aquí entonces 4 guerras, 4 enemigos poderosos y 4 valientes guerreros. Y con muy poco detalle en cada una de las historias, el autor enfatiza 3 aspectos. En primer lugar, el pueblo de Dios siempre estuvo bajo ataque enemigo. En segundo lugar, los 4 guerreros que representaban al enemigo eran muy grandes. Hombres físicamente impresionantes que además tienen un armamento superior al de los israelitas. Y en tercer lugar, en las 4 ocasiones, esos gigantes fueron derrotados por hombres normales, aparentemente inferiores, pero de gran valentía y coraje. Esto habla de la fortaleza del reino de David, que si bien es cierto que en momentos fue inestable debido al pecado y a la debilidad humana, prevalecía porque el Señor estaba con él. Él lo había prometido, él lo estaba cumpliendo. Y se lo demostraba a través de diferentes medios de gracia, uno de ellos este ejército, este grupo de hombres valientes que estaban defendiendo al rey y a su reino. Las victorias de David y sus siervos sobre enemigos poderosos nos animan porque todos enfrentamos luchas en contra de enemigos que aparentan ser invencibles. Pero podemos dar gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos descansar en nuestro Rey. No un rey falible como David o cualquier otro, sino en el Señor Jesucristo, que nos ha dado la victoria sobre poderosos enemigos como Satanás, el pecado y la muerte. Veremos este pasaje en 3 apartados, haciendo alusión al enemigo. Veremos en primer lugar un enemigo perseverante. En segundo lugar, un enemigo poderoso. Y en tercer lugar, un enemigo derrotado. Veamos pues la perseverancia del enemigo.
Vemos en el pasaje que el enemigo del pueblo de Dios no desiste en su intento por derrotarlo. Y tenemos 4 instancias en las que los filisteos le hicieron la guerra a Israel. Nada más en esos 4 incidentes, no fueron las únicas, pero son los que está citando aquí. En el versículo 15 dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. En el versículo 18, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. En el 19 hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos. Y en el 20 después hubo otra guerra en Gat. Como ven, la amenaza de los filisteos estaba en el trasfondo de todo el período de la historia de Israel, cubierto por los libros de Samuel. Aparecieron por primera vez en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, cuando Israel sufrió una terrible derrota y el arca del pacto fue capturada. En aquella ocasión el Señor intervino para derrotarlos. Sin embargo, la amenaza surgió de nuevo y cuando Samuel envejeció, fue parte de la motivación de la demanda del pueblo de tener un rey como lo tenían las demás naciones. Un rey, como dijeron ellos, que nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Su confianza, su expectativa era tener un rey como tenían las demás naciones, que los defendiera y que los librara del enemigo. Como sabemos, el Señor les concedió su petición, escogiendo a Saúl, un hombre físicamente impresionante, pero sin temor de Dios y desobediente, descuidando su comisión, y por lo tanto la amenaza persistió durante todo su reinado. Dice en el 14:52, hubo dura lucha contra los filisteos todos los días de Saúl. La siguiente gran victoria sobre este enemigo llegó cuando el joven David mató a Goliat, historia muy conocida por todos nosotros. Goliat, el primero de los gigantes que aparece en los libros de Samuel. Este fue el comienzo de muchas batallas en las que David aplastó constantemente a los filisteos, aunque hubo un tiempo en el que se refugió con ellos ante la persecución de Saúl. Finalmente los filisteos matan a Saúl y la esperanza de Israel de librarse de sus acérrimos enemigos ahora descansaba en David. Esta esperanza fue vindicada poco después de que David se convirtiera en rey de Israel. Y lo más probable es que los eventos narrados aquí en el capítulo 21 sucedieron durante la última parte del reinado de David y después de la rebelión de Absalón. Sobre todo porque presenta a un David cansado. Esto lo puntualiza el historiador en el contexto del primer enfrentamiento. Vean el versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Y aquí evidentemente habla de la debilidad física de David. Dice el refrán, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. La edad actúa en contra de la habilidad y fortaleza física. Los problemas de la vida actúan en la persona, debilitándolo. Sabemos que David fue un gran guerrero, incansable, osado y valiente. Aquí todavía va con el ejército a enfrentar a los enemigos. Pero llegó un momento en su vida que ya no respondía de la misma manera. Su edad le comenzó a pasar la factura y el narrador de la historia resalta claramente la situación y David se cansó. Es decir, ya no podía mantener el ritmo en la lucha en contra del enemigo. Conociendo la historia, lo que esperábamos escuchar cuando el gigante los desafía es a David diciendo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
Pero en esta ocasión, a David le faltaban las fuerzas físicas y tal vez el ánimo también. No lo sabemos. Pero no estaba solo. No estaba solo en la lucha, nunca había estado solo. Y ahora es más evidente que no estaba solo, sino que la providencia divina estaba presente en su vida para socorrerlo en tiempo de necesidad, rodeándolo de hombres valientes y fieles que enfrentaron a unos enemigos impresionantemente grandes y poderosos de la familia de Goliat. Vemos en segundo lugar entonces, no solamente un enemigo perseverante, sino un enemigo poderoso. Un enemigo poderoso. El pasaje enfatiza la superioridad física de los representantes de los filisteos. Estaban luchando los israelitas contra los filisteos, ejército contra ejército. Pero aquí nada más resalta 4 eventos que se llevaron a cabo de manera de un enfrentamiento individual. Eran 4 hombres físicamente muy impresionantes de parte del enemigo. Cada uno de ellos es descrito como descendiente de los gigantes. En hebreo, Rafa, que probablemente significa que eran descendientes de Rafa, de los Refaín, un pueblo que se caracterizaba por su gran altura. Goliat era uno de ellos. El pasaje no brinda detalles de los enfrentamientos entre estos gigantes y los israelitas. Muy poco detalle. Pero es posible que en cada una de esas batallas la dinámica haya sido como la de David enfrentando a Goliat, en donde el ganador de la lucha mano a mano determinaba el triunfo para todo el ejército. En lugar de que se enfrentara todo el ejército, recuerdan Goliat contra David, era 1 contra 1 y el ganador representaba la victoria para su ejército. A 3 de ellos, de estos gigantes, los presenta por su nombre, pero al cuarto por sus características físicas especiales. En el primero de los casos se proporciona un poco más de detalles. Dice el versículo 16, e Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Aquí da su nombre, Isbi-Benob, que significa su morada está en las alturas, haciendo alusión a su estatura, obviamente, ¿no? Y era uno de los descendientes de los gigantes. Su armamento dice que su lanza pesaba 300 siclos de bronce, que son más o menos 3,5 kilos. La mitad de lo que pesaba la lanza de Goliat. Y aún así 3,5 kilos. O sea, imagínense cargar una lanza cuya punta pesa 3,5 kilos. A nosotros se nos iría así, ¿no? Que lanzarla ni que nada. Y además contaba con una espada nueva. Su objetivo es muy claro. Su objetivo era matar a David. Eso es lo que quería. Pero es precisamente donde entra uno de sus valientes. Versículo 17, más Abisai, hijo de Sarbia. Conocemos a Abisai, hermano de Joab, y Asael ha estado presente en muchas de las situaciones de David. Llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. No dice cómo lo hizo, ¿sí? Simplemente que lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. La vulnerabilidad de David motivó que tanto Abisai como los demás hombres cercanos al rey reconocieran que no podían arriesgarse a que David muriera en batalla. De manera que le plantearon la necesidad de que ya no saliera
con ellos a las diferentes guerras. Ellos reconocían la importancia de proteger la vida del rey ungido de Jehová. En otra ocasión le dijeron, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. La muerte del rey implicaría la inestabilidad del reino y los filisteos se aprovecharían de eso. La metáfora utilizada acerca de la lámpara de Israel implicaba que el rey era como esa lámpara que permanece continuamente encendida como señal del favor de Dios sobre su pueblo. El rey era el centro de la nación, la fuente de sus políticas, el responsable de guardar la alianza del Señor y por lo tanto no era conveniente exponerlo a ser eliminado por el enemigo. Así que le hacen ver que él ya no está en capacidad física para estarse exponiendo. El segundo enemigo es un hombre llamado Saf, de quien no da detalles adicionales, solo que fue derrotado por Sibecai de la ciudad de Usá en Judá, muy cerca de Belén. Dice el 18, otra segunda guerra hubo después de En-Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Otra vez haciendo énfasis en la grandeza de este enemigo. El tercero de los gigantes es identificado como Goliat. Sin embargo, existe un problema con esto. Vean versículo 19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jareb Orehim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Aquí es necesario determinar si se trata de otro hombre llamado Goliat, porque aquí dice que quien lo mató fue Elanán y no David, como sabemos por el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Para aclarar esta duda, podemos acudir al pasaje paralelo en el primer libro de Crónicas. Si vamos más adelante, al primer libro de Crónicas, capítulo 20, es un pasaje paralelo a este de Samuel 21. El versículo 4 dice, después de eso aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai, Usatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elanán, ahí aparece Elanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Como ven, los detalles son muy similares, solo que aquí dice que Elanán mató a un hombre llamado Lami, hermano de Goliat. Y esto parece aclarar la situación. La diferencia en la descripción de Elanán como hijo de Jarem o Orehim es muy probablemente la misma que hijo de Jair que dice en Crónicas. Entonces, ¿cómo resolvemos la dificultad? Pues es muy probable que la transcripción del original del libro de Samuel se haya omitido el nombre de Lami. Recordemos que la Biblia es inerrante en el original, pero los escribas copiaban el original. Y en una de esas alguien pudo haber omitido Lami. Simplemente dejó Goliat. Lami, hermano de Goliat. ¿Sí? Dios se ha encargado de que se preserve todo lo que es esencial para que podamos confiar en la fidelidad del mensaje. Y un detalle como este no cambia absolutamente nada la verdad de Dios.
de su plan redentor. El caso es que el héroe de este incidente se llamaba Elhanán y no aparece su nombre en otra parte de la historia bíblica. Y esto nos permite ver que los hombres significativos no necesariamente son muy populares, pero para Dios no pasan desapercibidos. El cuarto de los gigantes Israel tuvo que enfrentar no es llamado por su nombre, sino por ciertas características físicas muy peculiares. Versículo 20 dice, después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, otra vez, un gigante, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. Y por si no sabemos sumar, 24 en total. ¿Sí? No dice si había 6 y 6 en cada mano, simplemente 12 en sus manos, a lo mejor 10 y 4, no sé. Lo más probable es que 6 y 6 y 6 en sus dedos. No hay una condición genética que de repente conduce a esto. Dice el 21, este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Así que además de su gran estatura, el historiador destaca el hecho de que este hombre pues era peculiar, ¿verdad? Digamos, no era normal, ni en su estatura, ni en su físico. Y yo creo que era como para resaltar cierto aspecto aterrador. O sea, un gigante con esas características, pues yo creo que sí intimidaba a cualquiera, ¿no? Un personaje como aquellos que ponían en los circos, ¿verdad? Y exhibían por tener ciertas mutaciones genéticas extraordinarias o extranormales. Este hombre físicamente impresionante, al igual que lo hizo Goliat, desafió a Israel. Aquí no da detalles del desafío, pero podemos imaginar que lo hizo al estilo de Goliat. Recordando un poco, en aquel entonces Goliat los retaba y se burlaba de ellos, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Entonces tuvieron gran miedo del lado del ejército de Israel. Ahora, en esta ocasión, no fue David quien lo enfrentó y mató, porque David ya no los acompañaba en sus luchas, sino un sobrino de él, llamado Jonatán, hijo de su hermano Simea. Tenemos entonces la historia de 4 enfrentamientos entre filisteos e israelitas, en donde 4 gigantes son derrotados por 4 hombres valientes, fieles a David, lo cual resume el narrador en el versículo 22. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Vemos aquí un enemigo derrotado, perseverante, aterrador, digamos, pero finalmente derrotado. Y como les dije, con muy poco detalle en cada una de las historias, el autor enfatiza 2 aspectos. Los 4 filisteos derrotados eran gigantes, hombres físicamente impresionantes, con armamento muy superior al de los israelitas. Y en segundo lugar, dice que fueron derrotados por mano de David y por mano de sus siervos. Es decir,
Aun cuando David ya no acudía a las batallas, no quiere decir que no seguía siendo el líder del ejército de Israel. Su ejemplo y apoyo moral era clave para el ánimo y valentía de los guerreros. Había puesto el ejemplo. Ahora ellos mismos le piden que ya no acuda con ellos por su vulnerabilidad, pero seguía siendo su líder. Además, sus siervos sabían que eran hombres ordinarios, pequeños comparados con los gigantes de Gat, pero resultaron vencedores por cuanto peleaban en el nombre del rey ungido de Jehová, el rey David. No estaban solos, pues Dios estaba de su parte a través de su pacto realizado con David. Y esto habla de la fortaleza del reino de David, que si bien es cierto que en momentos fue inestable debido al pecado y a la debilidad humana, prevalecía porque el Señor estaba con David. Se lo había prometido y lo demostraba una y otra vez. Más adelante en el capítulo 22 se presenta un precioso cántico de alabanzas al Señor por haberle mostrado su favor. Lo veremos en detalle la próxima semana, pero en el 22:17, se envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Preciosas palabras de reconocimiento de David, de quién era su apoyo, en quién él podía estar descansando. Sí, enfrentaban gigantes, gente impresionante, pero lo hacían sabiendo que el Señor estaba de su lado. Veamos algunas aplicaciones e implicaciones de esta historia o de estas 4 historias. Cada uno de nosotros enfrentamos a enemigos que parecen de repente invencibles y que quieren mantenernos sometidos a esclavitud. Pero como siervos del Rey, debemos saber que tenemos la victoria sobre ellos. ¿Cuáles son algunos de estos enemigos? Insisto, de repente nos parecen gigantescos, imposibles de derrotar. Uno de ellos es el temor. El temor. ¿Por qué? Porque nos esclaviza, impidiéndonos ver con claridad quiénes somos y cuáles son los recursos que tenemos para enfrentar las dificultades que tenemos por delante. El objetivo del enemigo es precisamente hacernos pensar que nos tiene dominados y que no hay nada que podamos hacer para vencerlo. Pero el Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos y a quién obedecemos. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Dice ahí el apóstol Pablo en Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Padre mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Observemos el énfasis que hacen quienes somos por la fe en Cristo, hijos de Dios, adoptados, herederos, coherederos con Cristo. Como hijos de Dios y coherederos con Cristo, ya no tenemos por qué vivir en esclavitud, dominados por el temor y obedeciendo a los deseos de la carne, sino en completa libertad, en comunión con Dios, a quien reconocemos como nuestro Padre. Abba, Padre, Padre mío. Entonces el temor es uno de esos gigantes, que si no tenemos bien claro quiénes somos en Cristo y cuáles son los recursos que tenemos en Él, seremos dominados por ese enemigo. Pero otro es las circunstancias. Las circunstancias de la vida, los problemas de la vida diaria nos abruman de tal manera que los vemos como gigantes que son imposibles de vencer. Y muchas veces terminamos rindiéndonos y sacrificando los principios bíblicos con tal de ya no sufrir y eliminar la amenaza. Pero nuevamente tenemos que recordar que no estamos solos enfrentando las tribulaciones de la vida. El Señor Jesús lo dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza no está en lo que podamos hacer para vencer a este y otros gigantes, sino en Cristo, quien ha vencido al mundo y sobre quien debemos fortalecernos todo el tiempo. Vamos a Hebreos capítulo 12. Después de dar una lista de los que se conocen como los héroes de la Biblia, que yo llamaría aquellos que Dios ayudó a preservar a pesar de las dificultades, terribles dificultades que pasaron, dice el versículo 1 del capítulo 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y eso nos lleva al tercer gigante que enfrentamos en nuestra vida, y es el pecado. Si algo nos esclaviza en gran manera es el pecado, porque es el recurso del diablo para acusarnos. Es como un gigante que se levanta frente a nosotros con su enorme lanza y nos trata de someter. El asunto es que es sumamente eficaz en mantenernos esclavizados. Pero nuevamente debemos recordar que por la obediencia de Cristo hemos sido libertados de la esclavitud del pecado para servir a la justicia, para andar en obediencia. Regresemos a Romanos. Ahora el capítulo 6. Romanos 6, 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, si obedeces al pecado, eso te conduce a la muerte. Si obedeces al Señor, te conduce a la vida. 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais, ¿sí?, esclavos del pecado. Habéis obedecido, habéis creído de corazón en aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Podemos vivir en obediencia. Podemos vivir en obediencia. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos la libertad. Ya no somos esclavos del pecado. Tenemos la libertad para vivir en obediencia. Así es que no se vale eso de que, pues es que somos humanos y no podemos. No, aquí está muy claro. Podemos, en el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida, vivir en obediencia, como siervos de la justicia. Intentar vencer al pecado de nuestras fuerzas, sabemos que solo conduce a rendirnos ante Él por nuestra incapacidad para lograrlo. Tratamos de vencer al pecado por nuestras fuerzas y lo único que vemos es que no podemos y nos frustramos y terminamos cediendo al pecado. Ya ni modo, ya es parte de mi vida. Es por eso, por lo que la clave es recordar que en Cristo hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahí adelantito en el versículo 22 de Romanos 6 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la santificación es un fruto de vivir en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y de entregarnos por completo al Señor siguiéndole y sirviéndole. Pero también hay otro enemigo real y muy poderoso que es Satanás. Los gigantes a los que enfrentaron los siervos de David muy bien pueden representar al enemigo del reino de Dios, al diablo o Satanás. Es un poderoso enemigo que amedrenta a cualquiera, como el gigante que describe el pasaje con 6 dedos en las manos y 6 en los pies. Pero es un mentiroso. Dice Jesús que es el padre de la mentira, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Eso sí, es perseverante. Ciertamente el diablo es un enemigo poderoso que no cesa de estar atacando a los creyentes. Es un gigante en apariencia, pero carece de poder ante los cristianos. Carece de poder para hacernos daño si nos sometemos a nuestro Rey y lo resistimos en base a nuestra obediencia al Señor. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la clave? Nuestro sometimiento a Dios y su voluntad. Así estaremos resistiendo las mentiras, los engaños de Satanás y va a huir porque sabrá que no tiene nada que hacer en nuestra contra. En primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, o le creemos y vivimos sometidos a Cristo, o vivimos practicando el pecado, nada más dando evidencia que no somos creyentes.
En Cristo tenemos la victoria sobre el diablo. Y no estamos más sujetos a sus insinuaciones y a sus órdenes. No hacemos caso de sus mentiras, ni estamos de acuerdo con su perspectiva de las cosas. ¿Qué es lo que predomina en nuestro mundo? La perspectiva diabólica. Pero ¿qué es lo que en nosotros debe predominar? La perspectiva bíblica. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Sí? Llamar las cosas como Dios las llama. Y sobre todo recordar que Cristo destruyó con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si le sirves al diablo es porque no has entendido lo que Cristo ha hecho para liberarte, para darte una nueva vida. Y otro gigante muy latoso es la muerte. El temor de la muerte es un gigante imposible de vencer por nosotros mismos. Pero Cristo se hizo hombre, como vimos en el pasaje anterior, para poder morir y así quitarle el dominio al diablo sobre nuestra vida por causa del pecado. En 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La seguridad que tenemos en la vida eterna por los méritos de Jesucristo es lo que nos libera del temor de la muerte para no servir más al diablo y al pecado. ¿Sí? Es esa seguridad, no en lo que podemos hacer nosotros, sino en lo que Cristo ya hizo, que podemos vivir, tal vez no deseando la muerte, pero no temiendo la muerte. Entonces son varios de los gigantes, hay más, ¿verdad? Pero son varios de los gigantes, obstáculos, podemos llamarle, que parecen infranqueables en nuestra vida espiritual, pero que por la fe en Cristo nosotros los hemos vencido. Un par de implicaciones para terminar. El reino de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que es el cumplimiento de las promesas dadas a través de David. Y como siervos del Rey de Reyes, la victoria sobre nuestros enemigos está garantizada solo en unión con Cristo. Así como los siervos de David vencieron a los gigantes en unidad con el Rey. En 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Además, David fue un rey que contó con el favor de Dios. Hemos visto que David fue un rey conforme al corazón de Dios. Y como ya explicamos en su momento, esto no es necesariamente que David tenía un corazón para Dios, sino que fue un rey que Dios puso, es un rey conforme al corazón de Dios. Y él estaba con él, acompañándolo, levantándolo, librándolo de tantas cosas.
Sin embargo, estaba limitado en cuanto a sus capacidades físicas y espirituales. En contraste, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, no tiene límite alguno. No se puede decir de él, y se cansó. Se cansó en su intercesión por nosotros. Imposible. Imposible. Y se apartó. Ya no salió a la batalla con ellos. Imposible. Si estás en Cristo, estás unido a Él y Él unido a ti y está contigo siempre. Y no se cansa. Y su luz jamás se extinguirá. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Él no tiene luz, Él es la luz. De tal forma que podemos confiar en Él y en su promesa de que completará la obra que ha comenzado en todos aquellos que por gracia, por su gracia han puesto su fe en Él. Vamos a Romanos capítulo 8. En el versículo 31 de Romanos 8, hace la pregunta Pablo diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo está diciendo en el contexto de la victoria que nos ha concedido por la fe en Cristo. Va en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. ¿Gigantes? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así o más seguros. Así o más seguros. Obviamente esto aplica solamente si estás en Cristo. Si has puesto tu fe en Él, reconociendo que por tus pecados eres merecedor del juicio y castigo eterno de parte de Dios, pero que por su misericordia y su gracia Él envió a su Hijo para vivir una vida justa que tú no podías vivir. Y en esa condición de hombre ir a la cruz y entregar su vida como pago por tus pecados. Y que resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Finalmente Jesús no necesita que lo defiendan. David necesitó que lo defendieran. Jesús no necesita que lo defiendan, sino todo lo contrario, Él es quien defiende a su pueblo y lo protege y libra de los enemigos. Él lo dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por esta promesa tan preciosa.
porque no solamente, Señor, nos has dado nueva vida, nos has permitido conocerte, conocer la extensión de tu misericordia, de tu gracia, sino que prometes estar con nosotros todos los días. Esa seguridad que hemos leído en tu palabra, que nada nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir cimentados en esa verdad, en Cristo, y poder enfrentar así cualquier gigante que se presente en nuestra vida. No en base a nuestras fuerzas, porque estaríamos destinados al fracaso, sino por la fe en ti. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor inagotable. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bendito sea, Señor. Amén.